Nuestra especialista es magíster en microbiología, es bióloga, diplomada en gestión de la calidad en laboratorios de ensayo y calibración ISO/IS 17025 por la PUC. Además, es experta en gestión integral de riesgos ISO 31000. Cuenta con especialización en sistemas integrados de gestión y auditoría HSEQ por la Escuela de Posgrado de la UC. Asimismo, tiene experiencia en sistemas ISO/IS 17025, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en procesos de calidad y gestión de riesgos. Tiene experiencia en elaboración de programas curriculares y docente bajo la modalidad presencial, remota y enfoque dual en temas de gestión del riesgo, gestión de la calidad, auditoría y tutoría. Certificada como facilitador Passport to Success de la International Youth Fund. Actualmente se desempeña como gestora de riesgos, auditora, coordinadora de calidad en CEDAPAL y miembro del Comité Técnico de Normalización del Instituto Nacional de la Calidad, más conocido como INACAL. Bien, adelante, profesora Peralta. Buenas noches con todos. Gracias, Handy. Un gusto tenerlos aquí conmigo en este webinar, en donde vamos a conversar un poco cómo podemos gestionar los riesgos bajo nuestra norma ISO 21001, bajo el enfoque de las educaciones educativas. ¿Okay? Entonces, recordemos un poquito, ¿no? El área educativa es una de las áreas que se ha visto en los últimos años con grandes cambios a nivel externo y por ende también nos impactó de manera interna. La pandemia nos dejó grandes lecciones y también nos ha dejado retos que aún todavía nos falta por culminar. Uno de ellos es la educación virtual, ¿no? La educación virtual en la cual pues la conectividad es lo más crítico que nosotros tenemos para poder cumplir con otros objetivos como organización educativa, o de repente también se puede convertir en un obstáculo para poder cumplir con nuestros objetivos estratégicos. Y eso nos hace reflexionar, ¿qué está pasando? ¿No? Tenemos esa capacidad nosotros para poder desarrollar tan importante labor, una educación virtual, a nivel de educación básica regular, a nivel de educación básica especial. Lo podemos hacer en diferentes niveles, inicial, primaria, secundaria, ¿no? Superior, a nivel técnico, aquellas carreras en las cuales pues necesitamos también una interacción con nuestros estudiantes, ¿no? Hablamos de los talleres, las carreras que están direccionadas a medicina, biologías, a las ciencias, en las cuales pues tenemos que tratar de esa brecha que tenemos un poco confrontarla, ¿no? Un poco confrontarla, de tal forma que nosotros podamos brindar, ¿no? Una educación de calidad, una educación sostenible, una educación en la cual nosotros como educadores podamos enfrentar estos desafíos del futuro con estrategias innovadoras. ¿A cuánto no nos ha costado un poco adaptarnos a esta modalidad virtual? ¿No? Hemos tenido que aprender también a la par con nuestros estudiantes, porque es diferente realmente, ¿no? Es diferente hacer una enseñanza presencial, una enseñanza asincrónica, ¿no? Una enseñanza presencial, una enseñanza bajo la modalidad dual, ¿no? Cada uno tiene sus propios enfoques, sus propias metodologías. Y lo mismo cuando estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? Un nivel inicial. Qué difícil, así realmente para mí es un gran ejemplo lo que han hecho los profesores que han tenido a su cargo tan importante o tan importante reto, diferente de repente para nosotros que nos movemos en un entorno de nivel superior, ¿no? Entonces, el día de hoy justamente vamos a conversar un poquito de manera general cómo podemos abordar estos riesgos, ¿ok? Esto es lo que vamos a conversar, se ve muy a detalle en la diplomatura, que ya al finalizar Handy les va a explicar un poquito más, ¿no? Todo lo que estamos viendo, de tal forma que ustedes puedan llegar a una comprensión del riesgo, ¿no? Como yo le digo a mis estudiantes y también a mis colaboradores, ¿no? Más allá de tratar de aprendernos, de memorizar,
¿no? N terminologías relacionadas al riesgo, porque van a ver, dependiendo del enfoque que se le dé, aparecen nuevos conceptos, ¿no? Pero yo tengo que tener esa capacidad para comprender. Hey, si yo comprendo cómo gestiono mis riesgos, así tengamos una normativa nueva de la SUNEDU, así tengamos una nueva normativa del Ministerio de Educación, ¿ok? Yo voy a tener esa capacidad para poder seguir operando, para seguir poder educando, ¿no? Entonces, ¿cómo ir evolucionando nuestro riesgo, ¿no? Nuestro riesgo, pues, hace muchísimos años se vio de una manera diferente. ¿Qué significa? De que no le tomamos atención, decíamos, ¿para qué gestionar riesgo? Porque cada vez que gestionamos algo, inmediatamente pensamos, ¿no? Se me cortan las alas para hacer lo que me gusta hacer, ¿ok? O tengo más trabajo. Y cuando tenemos más trabajo, personas humanas que somos, rehuimos un poco a tan importante a veces implementaciones o retos que tenemos. Y gestionar riesgos es un reto, pero es un reto si uno lo lleva de la mano con una metodología flexible, realmente se convierte en una excelente herramienta. Yo le digo por experiencia, ¿no? Años trabajando en el tema de riesgos desde diferentes enfoques. Estoy una de las convencidas, ¿no? De que realmente la gestión de riesgo ayuda a hacer frente a situaciones atípicas como la que hemos visto con la pandemia, ¿no? Porque algunos se pudieron más rápido seguir educando, seguir ofreciendo el servicio, porque otros demoramos, ¿no? Y ahí viene esa diferencia, cómo me gestioné, cómo me preparé para lo que pasó. Y no estamos ajenos a que esto pueda volver a repetirse, ¿no? De repente, de otra forma, y tenemos que estar preparados. Entonces, esta indiferencia a los riesgos ya no la debemos de tener. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Entonces, algunas organizaciones educativas ya lo ven un poco más, ¿no? O sea, como ya muchas veces se han visto golpeados por algún evento, ¿no? Y de tal forma que han podido tener multas, sanciones, suspensiones. Y ok, ya empezamos a pensar un poquito más en los riesgos, ¿no? Pero lo vemos aún así bajo el enfoque tradicional. Es lo primero que vamos a ver. Ok, va a haber un sismo, va a haber un terremoto. ¿Qué hacemos? Seguros. Pero ¿a dónde va ese seguro, no? Hacia la parte económica. Estamos más pensando en las instalaciones y también aseguramos a nuestros trabajadores, ¿no? Uno, porque tenemos un cumplimiento de seguridad que tenemos que tener todas las organizaciones, ¿no es cierto? Para un poco brindar ese apoyo a mis trabajadores, pero hasta ahí nomás llega este enfoque. Estamos pensando solamente en la parte económica, ¿ah? Pero bueno, algunas organizaciones educativas van un pasito más adelante, ¿ok? Y aquí de qué estamos hablando, ¿no? De una gestión de riesgo integrada, ¿no? Integrada. Entonces, ¿qué significa, Mónica? Una gestión de riesgo integrada. De que aquí ya estoy pensando que tengo que gestionar mis riesgos bajo un enfoque de procesos. Yo ya acá tengo que conocer mi organización educativa, tengo que saber cuáles son esos procesos, diferenciar mis procesos estratégicos y, bueno, alinear esta gestión de riesgo, no como algo aparte, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos, no? Creamos nuestra unidad de riesgo, ¿no es cierto? Preparamos a nuestros colaboradores para que sean gestores de riesgo, le damos todas las herramientas, pero miramos de afuera, ¿no? Y más que un colaborador, un apoyo, parecemos ya, como yo le decía, parecemos policías, ¿no? Y nos tienen temor, ¿no? Como que ahí un poco se rompe esa inclusión de todo el personal. Entonces, no, la gestión de riesgo, cuando se ven los procesos, es integrada. ¿Qué significa? Proceso que estoy haciendo, proceso de admisión, pienso en riesgos. Proceso de reclutamiento de docentes, pienso en riesgos. Apertura una nueva sede, pienso en riesgos. ¿Ok? La plaga de lo que tuvimos hace poco, de los grillos, estoy pensando, ¿qué aprendí de aquella lección? Lo que han estado por el norte. ¿Hemos pensado en algo? ¿Hemos podido reaccionar? ¿No? Entonces tenemos que ir aprendiendo, porque también parte de los desastres naturales nos está impactando a nosotros como organización educativa. El hecho de que tengamos temperaturas elevadas, ¿no? Eso dificulta, sabemos, en los estudiantes, en su capacidad de aprendizaje, influye en ellos, ¿no? ¿Y hacia dónde queremos llegar?
¿no? Hacia que esta gestión de riesgo sea estratégica, ¿ya? Estratégica, ¿no? Y ese quizás es lo más ambicioso que estamos buscando los gestores de riesgos. ¿Qué significa estratégica? Que efectivamente voy a seguir viendo, ¿no? Mi gestión de riesgo en mis procesos, no puedo dejar yo de hacer esa gestión de riesgo, ¿ok? Pero ya no solo estoy pensando en cómo me va a impactar lo de afuera, ¿no? Esos cambios externos que tenemos, ¿no? También pienso en los cambios internos que pueden dificultar que logre mis objetivos. Tengo que pensar en todas esas partes interesadas que me influyan en mi razón de ser. Tengo que pensar en el Ministerio de Educación, tengo que pensar en la SUNEDO, tengo que pensar en la municipalidad también, ¿no? Tengo que pensar en mis exalumnos, en mis tutores y mis docentes, en el personal que me da servicio de limpieza, en el personal si me da servicio a los servidores. Tengo que pensar en todos las personas o organizaciones que me van a impactar en mi desarrollo. Tengo que estar siempre, perdón, teniéndolos en cuenta. Y esta estrategia inclusive nos habla, nos dice, ¿no? Ya no solo vamos a pensar en riesgos, ¿no? En aquello negativo, en aquel evento que me va a perturbar, que no va a permitir que yo logre mis objetivos, ¿no? Sino que voy a pensar también, miren, voy a pensar también en aquello positivo, ¿no? Muchas veces pensamos riesgo, pensamos en algo negativo. No, tenemos que pensar también en aquellos eventos que me van a permitir tomar ventajas, que me van a permitir ser más competitivos, ¿no? El evento, si hablamos, por ejemplo, ¿no? Regresando a lo que estamos viendo, la educación virtual, que de repente en un momento para algunos de nosotros nos trajo muchos riesgos negativos, pero ahora para muchos es una oportunidad. Si no, mírenos, estamos todos conectados de diferentes lugares y me da muchísimo gusto, de verdad, que estén aquí acompañándonos, ¿no? Porque se ve que sí estamos interesados en querer cambiar esa forma de gestionar las organizaciones educativas. No solamente tenemos que pensar en mejora continua, no solamente tenemos que pensar en procesos, también hay que pensar en la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, esta gestión de riesgo se ven en todos los sistemas certificados o acreditados, ¿no? Entonces, ¿por qué también menciono acreditados? Porque hay ciertas normas que uno acredita, que ve más allá de la competencia de laboratorio, la competencia del personal. Entonces, para todas estas normas certificadas o acreditadas, está mi gestión de riesgo. Acá en la positiva, solamente considerado las normas certificadas, ¿no? Considerando el público que tenemos en este momento, ¿eh? Entonces, voy a ver mis riesgos cuando estoy bajo la norma ISO 9001, la norma ISO 14001, ¿no? Nuestra norma de seguridad y salud en el trabajo. Un ratito voy a activar mi puntero, ¿no? La norma que tiene que ver con seguridad alimentaria, la que tiene que ver mucho con la tecnología de la información y que también muchas organizaciones educativas de diferentes tipos están ya también certificando o implementando esta norma, sobre todo ahora ha tomado una gran importancia por los entornos virtuales, ¿no? Por esa fuga de información que se pueda tener. También está presente hasta en una norma de riesgo del paciente y finalmente en nuestra norma, ¿no? Sistema de gestión para organizaciones educativas, nuestra ISO 21001 2018, es la norma más joven que tenemos, ¿no? Por lo tanto, es su primera versión y justamente se creó para tratar de brindar esa educación con calidad, ¿no? Entonces, pero ¿cómo nosotros podemos hacer, ¿no? Miren, ¿no? Que todas nuestras normas certificadas sigan una misma estructura y por lo tanto todas también vean la gestión del riesgo. Eso se da a través de una estructura de alto nivel. Es una estructura que son etapas, ¿no? Capítulos que todas mis normas tienen, ¿no? Tienen 10 capítulos mis normas, ¿ok? Cada una de ellas, lógicamente, de acuerdo al tipo de norma, va a tener sus
sus propios requerimientos, sus propios debes que tenemos que cumplir, ¿no? La de seguridad tendrá una parte relacionada al cumplimiento de seguridad. La de parte ambiental, lo mismo. La parte educativa también tiene sus propias aplicaciones, sus propios requisitos que tenemos que nosotros que cumplir para brindar esa educación con calidad. Y en el capítulo 6, planificación, todas las normas, sin excepción, nos hablan de las acciones para tratar riesgos y oportunidades. Y ahí nos preguntaríamos, ¿no? Entonces, Mónica, solamente en el 6.1, en este requisito, voy a ver acciones para tratar riesgos y oportunidades, ¿no? ¿O será que yo la puedo ver en todos los requisitos de mi norma? ¿Okay? Ahí viene nuestra primera duda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando he visto, cuando han implementado y he ido a verificar a algunas organizaciones, solamente nos evocamos al 6.1, ¿no? Pero dejamos de lado los otros requisitos. Y recuerden, todos los procesos en organización educativa tienen una comunicación, no son islas aisladas. ¿Es así? Entonces, por lo tanto, yo tengo que ver esa gestión de riesgo en toda la organización educativa, ¿no? En todas, ¿no? En todas sus etapas, en todos sus procesos. Entonces, pero para poder entender cómo se da esa gestión de riesgo, ¿no? En mi organización educativa, bajo la norma ISO 21001, primero tenemos que comprender dos conceptos, ¿no? ¿No? Uno, pensamiento basado en el riesgo, ¿okay? Y el segundo, la gestión del riesgo, ¿no? Porque nuestra norma, esta nueva versión de todas las normas, tienen esto novedoso, pensamiento basado en el riesgo. Antes no estaba contemplado, ¿no? Es algo novedoso para todos, ¿no? Entonces, este pensamiento basado en el riesgo se refiere a esa importancia a comprender y aceptar, ¿no? De que todos mis procesos están expuestos a riesgos, están expuestos a oportunidades, todos sin excepción. Y por lo tanto, debemos de tener un mecanismo, ¿ok? Para poder tomar acciones y poderlos abordar. ¿Qué significa abordar? No significa, ah, sí, miren, acá encontré un riesgo, ¿no? O acá tengo una oportunidad. No, abordar significa tener esa capacidad para poder identificar. No es muy sencillo identificar riesgos. Tenemos metodologías, ¿no? Y en la diplomatura se les explica muy bien esas metodologías para poder identificar los riesgos, ¿no? Y luego se nos va haciendo una cultura y cada vez que uno ve algo, ya va desarrollando y pues se nos hace un poco más fácil poder identificar mis riesgos. Nace desde una identificación hasta qué hago con el riesgo, ¿no? O con la oportunidad, ¿qué hago? ¿No? Porque no debe terminar solamente en identificación, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Y en ese qué hago, con ese riesgo que hemos detectado, entra la gestión de riesgo, ¿no? Entonces, mi gestión de riesgo, ¿qué son? Actividades, ¿no? Actividades coordinadas, estandarizadas. La propia organización educativa, de acuerdo a su modelo, va a establecer actividades. ¿Actividades para qué? Para poder dirigir y controlar mis riesgos. Tengo que tener esa capacidad, ¿no? Si solo identificamos y no controlamos, ¿nos va a ayudar a hacer frente a esos cambios que tenemos? Sabemos que no. Tenemos que tener algo, ¿no es cierto? Medidas para poder controlarlo. Y siempre de manera informada. Yo debo de saber por qué lo estoy haciendo, ¿no? Bueno, así a veces es buena la experiencia de uno para tomar decisiones, ¿no? Pero también es importante tener a veces como respaldo información, ¿ya? Información. Al inicio no. Cuando estamos implementando recién un sistema de gestión de riesgo, vamos a entrar mucho y vamos a usar mucho la experiencia, ¿no? Por otro lado, es importante ver el equipo que va a gestionar los riesgos en una organización educativa. Entonces, nuestras antiguas normas, las antiguas versiones, no de la que vamos a ver el día de hoy, la ISO 21001, porque esta es su primera versión, las otras que hemos visto, ¿no? Ustedes cuando por ahí lo vean, de repente una que ya está obsoleta, que no es la versión actualizada, van a ver que dice acciones preventivas.
Y efectivamente, ¿no? Nuestras normas, las antiguas versiones, hablaban de acciones preventivas. No hablaba del pensamiento basado en el riesgo ni de gestión de riesgo. Me hablaba de acciones preventivas, ¿no? Entonces, y ahora ha sido reemplazada, ¿no? Por acciones para abordar riesgos y oportunidades, y esto finalmente culmina en una gestión de riesgos. ¿Esto qué significa? ¿Ok? Que nosotros vamos a gestionar nuestros riesgos con aquellos eventos que no han ocurrido, o sea, que voy a prevenir. Si yo tengo algo que siempre me afecta, por ejemplo, siempre ya tengo problemas con mi plataforma, que de repente no tiene mucho, se para colgando, ¿no? Porque yo no se le da el mantenimiento respectivo, o es obsoleta en su versión y no tenemos de repente los recursos para adquirir la nueva versión, y estoy con esos problemas del día a día, ya no lo tratamos como riesgo, ¿sí? Acá lo tratamos ya como un problema, y para el problema tenemos otras herramientas, ¿no? Usamos otras herramientas, porque ya es un problema que yo tengo que solucionar, que ustedes tienen que solucionar. Entonces mi gestión de riesgos es esa, la prevención. Tengo que tomar acciones para aquellos eventos que en algún momento me van a impactar, ya sea de manera positiva, como estamos hablando de oportunidades, ya sea de manera negativa, cuando estamos hablando de riesgo o amenazas. ¿Eh? Entonces, ¿dónde vamos a abordar entonces nuestro riesgo? ¿Cómo lo vamos a abordar en nuestra norma? ¿No? Ya les dije, les adelanté un poco en todos mis capítulos. Voy a tener que ver riesgo en ese contexto interno y externo. Voy a tener que ver riesgo en el liderazgo. Voy a tener que ver riesgo en la evaluación del desempeño, cuando hacemos ese documento tan importante que se llama revisión por la alta dirección, en las cuales, miren, riesgo es una entrada, ¿no? O sea, yo como coordinadora de calidad, ¿cierto? También tengo que evaluar los riesgos, ¿no? ¿Qué pasó? Ok, 10 riesgos altos. Ajá, muy bien. Ahora, qué bueno. Ahora, en el otro semestre solo tengo 8. Estamos mejorando. Los otros 2 riesgos ya bajaron de nivel. Porque eso, ¿qué significa? Que las acciones que estoy tomando son buenas, mis controles son buenos. Pero ¿qué sucede si es al revés, no? El mes anterior tuve 8 riesgos altos y ahora tengo 10. 2 que eran riesgo medio subieron de nivel. Y ahí ya uno entra un tanto a evaluar. Por eso que también los riesgos es parte de su documento tan importante que se llama revisión por alta dirección. Y en todo este contexto, al igual que todas nuestras normas, siempre está presente la mejora continua. ¿Ah? Hoy hago algo, mañana lo voy a hacer mejor. Lo mismo sucede con los riesgos, ¿sí? A veces la metodología no nos funciona como quisiéramos desde el inicio. Estamos haciendo ajustes. La metodología que nosotros apliquemos tiene que ser apropiada a cada organización. Entonces, por un tema de tiempo, ¿no? Solamente vamos a hablar sobre el requisito que está directamente relacionado con la gestión de riesgo en la ISO 21001. Estamos hablando del capítulo 6, ¿ok? Pero ya sabemos que está en toda la norma. ¿Okay? Eso no hay que perderlo, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista. Entonces, ¿qué nos dice, no? De que nosotros debemos de considerar lo indicado en el 4.1, 4.2 y 4.4. Acá nos está llamando ya a otros requisitos de la norma, ¿no? Y poder determinar mis riesgos y oportunidades. ¿Con qué finalidad, no? Para asegurar que podamos lograr los resultados previstos, que estoy buscando, mis objetivos, para aumentar los efectos deseables. Acá estamos hablando de oportunidades que puedo tomar y mejorar mi desempeño. También para poder prevenir, mitigar o reducir los efectos no deseados. Acá estoy hablando de mis riesgos. O sea, no dice, muy bien, toma las oportunidades y haz algo con tus riesgos, ¿no? ¿Y qué es el 4.1? Se refiere a la comprensión de la organización y su contexto, ¿no? A todo aquello que me rodea, la parte interna, la parte externa, ¿no? Acá normalmente usamos el FODA. Hay otras herramientas, sí. Entonces, pero también
al ser el FODA una radiografía del momento, ¿ok? De las debilidades, de las amenazas, de las oportunidades, hacer algo del momento, cada cierto tiempo tengo que revisar y actualizar el FODA, ¿no? Porque cambia ese contexto y tengo que estarlo revisando. Y si hay algo externo que aparece, ¿ok? También tengo que tener esa capacidad para poder, ¿no? Poder revisarlo. Y uno lo va revisando de manera periódica. No tenemos algo exacto, ¿no? Que digamos, sí hay que revisarlo cada año, cada 6 meses, o se lo define la organización. Pero igual tiene que estar definido, ¿no? El 4.2 se refiere a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Tengo que saber, tengo que conocer qué es lo que desean mis alumnos, ¿no? ¿Cuáles son ese compromiso que tengo con mis estudiantes? Pero también tengo que tener en cuenta las expectativas. Y es realmente, por experiencia también que les comento, que los riesgos los vamos a encontrar y las oportunidades en las expectativas de mi cliente, de mis estudiantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando brindamos las clases virtuales, ¿okay? Les decimos vamos a grabar las clases y cosas que ustedes, ¿no? Pueden acceder a la clase y escuchar, ¿ok? Pero de repente, ¿qué desea un estudiante, no? Bueno, yo quisiera descargarlo, ¿no? Quisiera tener para siempre la grabación, pero realmente tendremos podemos nosotros poder esa expectativa, solucionarla, cumplirla, ¿no? Porque estamos hablando también un tanto de la confidencialidad de la información, de ese know-how que tienen las universidades, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con esa expectativa, ¿no? O con nuestros proveedores, ¿no? De servicios, ¿ok? De repente sí tenemos un tema contractual con ellos, pero ya no desean que le paguemos cada 30 días. A ellos desean que le paguemos cada 15 días. Sus expectativas, ¿no? Tendremos esa capacidad y ahí es realmente donde uno comienza a identificar los riesgos, ¿no? Y el 4.4, que tenemos que trabajar estos riesgos siempre bajo el enfoque de los procesos, ¿ah? Bajo el enfoque de los procesos. ¿Qué nos dice la 6.12, no? La organización debe planificar. Miren esta palabra tan poderosa, planificar, ¿no? Yo tengo que planificar y ya sabemos qué significa una planificación, ¿no? Acciones para abordar riesgos y oportunidades y para evaluar la eficacia de mis acciones. Entonces, esto significa que no solamente me está indicando la norma, que tengo que identificarlo considerando la comprensión de mi organización y mi contexto, las necesidades y expectativas de mis partes interesadas, mis procesos, sino que también tengo que evaluar su eficacia, ¿no? Eficacia de mis acciones. Si yo tengo un control para un determinado riesgo, ok, ¿cómo mido ese control? ¿No? Yo puedo tener controles, por ejemplo, ¿no? Un control. Los controles son medidas que uno toma para tratar de mitigar los riesgos, ¿no? Son medidas, ¿no? Yo puedo tener como controles, por ejemplo, si estamos hablando de acceso a la información, de repente las claves, ¿no? Los usuarios que nos dan, capacitaciones, si estoy hablando que tengo un riesgo relacionado a las plataformas, ok, un control para que esta plataforma no tenga problemas, puede ser la ejecución de mi programa de mantenimiento, la capacitación, etcétera. Por favor, ¿alguien está con su micrófono prendido? Handy, si me ayudas ahí, gracias. Entonces, hay que ver, ¿no? Pero yo tengo que evaluar la eficacia y la norma nos los pide, ya nos los pide. ¿Qué más nos pide nuestra norma, no? Que las acciones para que vamos a tomar para abordar estos riesgos y oportunidades es proporcional. ¿A qué? Probabilidad por impacto. Ajá, ¿qué significa? Qué bueno que nosotros vamos a tener, cuando evaluemos, ¿no es cierto?, nuestros riesgos, yo tengo que ver mi probabilidad por el impacto. Pero este análisis que haga tiene que estar de la mano también, ¿no? Con mis productos y servicios. Tengo que verlo, ¿no? Cuando uno también toma acciones, controles,
hay que ver también hacia qué nivel lo vamos a direccionar, hacia un nivel estratégico, ¿no? Porque también muchas veces eso conlleva a inversión, ¿no? Conlleva a hacer uso de recursos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de mi gestión de mis riesgos, ¿no? ¿Cuáles son aquello que de alguna forma nos sitúa y nos dice qué tienes que tener en cuenta para gestionar los riesgos? Lo primero que tenemos que tener, ¿no? Los riesgos son inherentes a cualquier actividad y organización, sea pequeña, sea grande, de cualquier sector. Los riesgos están ahí, son propios, ¿ya? La organización educativa es responsable de poder educar, ¿no?, en toda la organización y ser pensantes del riesgo. Tenemos que educarlos, ¿no? No solamente hay que darle charlas y charlas y charlas, no, hay que llevar un nivel de educación, ¿no? Cuando ya estamos educados, hacemos las cosas por convicción, ¿no? No solamente porque me están viendo. Entonces hay que educarlos en la gestión del riesgo, ¿no? Y también la organización educativa es responsable de las acciones que toma para abordar esos riesgos. Entonces, yo, organización A, voy a abordar mis riesgos de acuerdo a lo que puedo. Organización B abordará su riesgo de acuerdo a su contexto, a lo que ellos puedan. Esto nos hace pensar, ¿no?, de que la gestión de riesgo también es única para cada organización. Tenemos los lineamientos, pero cada organización tiene que ver, ¿no?, hasta dónde van a establecer los criterios, que también lo vamos a ver, ¿ok? No todos los procesos de un sistema de gestión representan el mismo nivel de riesgo, ¿no? De acuerdo a cómo estemos expuestos, vamos a tener niveles de riesgo, ¿no? ¿Qué más nos dicen? No hay un requisito, ¿no?, para usar un método para la gestión de riesgo. Hemos visto en las diapositivas anteriores de que la norma nos dice qué debemos de hacer, cómo lo vamos a abordar, pero no nos dice el cómo, ¿no? El cómo, ¿ya? ¿Quién lo establece? La organización educativa. Esa receta para gestionar los riesgos, esa metodología, la organización educativa, ¿no? Y cuando se gestionan los riesgos de manera ineficaz, sin ninguna estructura, no, sí, solamente la matriz, ¿no? Todo el mundo está pensando cuando gestionamos riesgos, la matriz. La matriz es la salida, ¿no? Si yo no tengo una buena entrada, pues la salida tampoco es buena. Y si solamente estamos pensando en la matriz de riesgo, como que es toda la gestión de riesgo, y ustedes se dan cuenta que no es así, ¿ok? Pues no estamos bien, ¿no? Porque solamente la tenemos para enseñarla, ¿no? Es porque si no entendemos esa base de la entrada, ok, no podemos pensar en la matriz. La matriz es mi salida. Y esa matriz también se adapta. Hay N modelos. Pero para que ustedes tengan el modelo adecuado, pues tienen que comprender que la gestión de riesgo, ¿no? Hay que comprender. Entonces, ¿cómo se ve en nuestra norma, no? Lo que nosotros le brindamos, toda esa información, las experiencias que le vamos a compartir, es justamente en que ustedes puedan unir este pensamiento basado en el riesgo, con la gestión de riesgo, la podamos unir a todo lo que me pide la norma, ¿no? Entonces ya hemos visto, la norma nos dice, cuando pienses en riesgo, considera tus contextos. Cuando pienses en riesgo, tus partes interesadas, ¿no? Cuando pienses en riesgo, tus requisitos legales, ¿ok? Ya que entran también las certificaciones. De repente algunos de ustedes tienen una organización educativa que están acreditadas, ¿no? Por ahí, ¿no? Con el ISTE 025. Y lo menciono porque he visto ahí profesores que están en esto, ¿no? Entonces, ok, yo no puedo tener una metodología que solamente piense en la ISO 22001, ok, ¿y qué pasó con mi otra norma que acredité, ¿no? O de repente, yo, organización educativa, estoy certificada en ISO 14001, medio ambiente, ¿y qué pasó? Tengo que unir,
tengo que tener en cuenta estos requisitos legales, ¿ya? Porque tiene que ser integrado, ¿no? Y el alcance también que la organización defina. De tal forma que todo lo que esté como entrada en mi norma o en las normas, si estamos hablando, de repente algunos tienen más de una norma, tengo que desarrollar una metodología. Pero esta metodología nos tiene que ayudar para abordar riesgos y oportunidades. Tengo que tener ambas metodologías en las cuales puede identificar, puede analizar y pueda tratar, ¿no? A veces solo nos quedamos en el análisis. ¿Y qué pasó con el tratamiento? Que para mí realmente es el corazón para abordar riesgos y oportunidades. Porque yo veo qué hago con estos riesgos. Es aquí donde realmente nosotros vamos a poder hacer de que aquel evento no me impacte y de tal forma que no me permita continuar, ¿no? De repente sí me va a impactar si se da, pero yo voy a poder seguir operando. Entonces hay que tener esa metodología, ¿no? Porque nuestra norma no nos dice el cómo, ¿no? Y esta metodología tiene que ser acorde. ¿Acorde qué? A la misión, a la visión de la organización educativa, a mis objetivos estratégicos. Entonces no vamos a listar todos los riesgos, ¿no? No nos alcanzaría. Así que tuviéramos toda esa buena intención, no. Tenemos que nosotros abordar aquellos riesgos que me van a impactar en mi razón de ser, ¿no? En mi razón de ser, ¿no? De tal forma que nosotros siempre veamos la mejora continua, una mejora continua que se va direccionada hacia mi norma, una mejora continua que también va direccionada hacia la metodología, y ambas tienen que enlazarse en estructura y cultura de mi organización. ¿Para qué? Para que esta metodología sea apropiada a mi organización educativa, apropiada a la estructura y cultura de mi organización. ¿Okay? Entonces, el modelo que nosotros le ofrecemos es el modelo basado en la ISO 31000, 2018, la última versión que tenemos. Es una norma que no se certifica, por eso vemos, miren, que tiene otra estructura diferente a la que hemos visto, que todas las ISO tienen 10 capítulos, acá no, ¿ok? Pero es una norma que soporta como un paraguas para la gestión de riesgo de todas nuestras normas ISO, ¿no? De todas realmente, ¿no? Es, como le decía, bastante flexible, se adapta fácilmente, ¿no? Y uno, de acuerdo a cómo va o cómo quiere implementarla, va adoptando ciertas etapas, ¿ya? Una tiene, por eso digo que el tema de riesgo es un tema de comprensión. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿no? De manera así general, vamos a presentarles sus componentes y luego vamos a hablar básicamente del proceso. Entonces, esta norma tiene 3 componentes, ¿no? Son sus 3 pilares. El primer pilar es los principios, tiene 8 principios, ¿no? ¿Qué son los principios? Los principios me ayudan a entender cómo se comportan mis riesgos, cómo se comporta mi gestión de riesgos, ¿no? Como por ejemplo, cuando nos dice, tiene que ser inclusiva, ¿okay? ¿Qué significará? ¿No? Significa de que tengo que considerar a todas mis partes interesadas. No puedo dejar de lado ninguna de ellas, ¿no? Todas. ¿Qué más? Si estoy hablando de que debe ser estructurada y exhaustiva, ajá. Mi gestión de riesgo tiene que tener una metodología, tiene que tener etapas, ¿no? Para poder obtener resultados reproducibles. Estamos en un análisis de un riesgo, ¿ok? De repente el día estamos súper felices y, y el riesgo nos sale bajo, ¿no? Pero estamos sesgados, ¿no es cierto? En ese momento por nuestro estado de ánimo, porque suele pasar, ha pasado. Pero luego, de algunas semanas, ya está tranquila la persona que está evaluando los riesgos y ya no sale el riesgo con nivel bajo. Ahora lo ve de una manera más objetiva y sale medio, ¿no? Porque si no tenemos criterios definidos, una estructura, estamos mucho con esa parte subjetiva. Por eso que tenemos que estructurar nuestros riesgos, más aún al inicio, cuando todo lo vamos a ver en base a la experiencia del equipo que está gestionando los riesgos, ¿ya? Después nos dice de que tiene que ver el marco de referencia. Este marco de referencia es
esta forma que nosotros, organización educativa, hemos decidido, ¿no?, tener una metodología, esa metodología que elijo, ok, ¿cómo la voy a integrar? ¿No? En este caso, la ISO 31000, ¿cómo la voy a integrar? ¿Cómo la integro a mi organización educativa? ¿Cómo la integro a la ISO 21001? ¿No? Tienen que estar integradas. No podemos tener, por un lado, nuestra norma ISO 31000 y por otro lado, lo que me pide la ISO 21001. No, tiene que estar integrada. Y justamente ahí nos dan etapas para poder lograr hacer esta integración. ¿Ah? Y luego tenemos nuestro último elemento, componente, que es procesos. Aquí ya viene a ser la gestión de riesgo, básicamente, ¿no? ¿Cómo voy a hacer ese análisis de mi riesgo desde la identificación hasta el tratamiento? Entonces, estos tres componentes son el pilar de mi gestión de riesgos, son esa base y por lo tanto tiene que ser sólida, ¿ok? Profesora Mónica, ¿y dónde vemos la matriz de riesgo? ¿No? ¿Se dan cuenta ustedes? Estamos reflexionando en este momento que mi gestión de riesgo no solamente es una matriz. Yo tengo que tener esa base sólida. Tengo que tener esa capacidad para poder en algún momento, si aparece una nueva normativa, yo pueda seguir con mis procesos de gestión de riesgo. Y todos podamos hablar el mismo idioma. Tenemos que estar estandarizados para tener los mismos criterios. ¿Eh? Entonces, vamos a hablar brevemente de nuestro proceso. Lo primero que tenemos que nosotros tener en cuenta para evaluar nuestros riesgos es definir el alcance. El alcance, ¿no? ¿Quién lo define? La organización educativa. Yo puedo implementar mis riesgos a nivel de procesos estratégicos o lo puedo hacer en toda la organización. Nosotros lo definimos, ¿ok? Siempre pensando costo-beneficio. Luego, tenemos que identificar bien ese contexto interno y externo, que ya lo tenemos identificado, ¿no? En nuestra norma ISO 21000, porque ahí también me pide, ¿ok? Lo uso ese contexto interno y externo que ya lo tengo, ¿no? ¿Qué más es importante? Y novedoso, quizás, ¿no? Para muchos de ustedes, definir criterios, ¿no? Porque alcance con contexto han estado siempre en nuestras normas, ¿no? Siempre hablamos de que cada uno elige un alcance y tenemos que definir ese contexto interno y externo. Pero cuando hablamos de definir los criterios, significa que nosotros tenemos que tener ciertos criterios para poder estandarizar ciertos análisis, ¿no? Yo debo tener un criterio. Este criterio me ayuda a unificar, ¿no? Este criterio me ayuda a que nosotros podamos hacer una evaluación más objetiva de mis riesgos. Entonces, por lo tanto, yo debo tener mínimo tres tipos de criterios, mínimo, porque podemos tener más, lo mínimo, ¿no? Tengo que tener criterios para mi impacto, tengo que tener criterios para mi probabilidad y tengo que tener criterios para mis niveles de riesgo, ¿no? Que es lo que vamos a necesitar. ¿Por qué le digo mínimo? Porque también puedo tener criterios para verificar mis controles. O sea, yo puedo tener más criterios, pero es lo mínimo que se necesita. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo tenemos, para impacto, tenemos 3 niveles, bajo, moderado, alto. Pero yo puedo tener, ¿ok? Para 2 niveles, me puedo quedar con bajo y alto. Depende de cada organización, ¿no? Por eso que cuando uno comienza a definir los criterios, tienen que estar personas en ese equipo que conozcan de gestión de riesgos, ¿no? Para que les ayude un poco a alinearse en estos criterios, ¿no? Por eso ustedes van a ver, ¿no? Ahí yo puedo tener hasta 4 criterios en impacto, bajo, moderado, alto y extremo. Claro que sí. E igual en probabilidad, acá tenemos 4 niveles, puedo tener 2, puedo tener 3. Lo mismo sucede con mis riesgos. Acá les he puesto 2, bajo y alto, pero yo puedo tener 3 niveles, bajo, moderado, alto, 4 niveles, 5 niveles. Yo he visto hasta 7 niveles de riesgos, ¿no? Que normalmente lo hacen las mineras, porque ellos necesitan mayor exactitud, ¿no? Para poder gestionar sus riesgos, pero también se da, ¿no? También se da. Entonces, cuando ya hemos determinado el alcance, mi contexto, mi criterio, ¿qué hacemos? Entramos a evaluar propiamente el riesgo.
¿Y cómo lo evaluamos? Identificamos, analizamos y valoramos. Entonces, la identificación, ¿quiénes participan? Los que conocen el proceso. Si estamos hablando de un proceso de admisión, las personas que están ahí, ¿no? Si estamos hablando de un proceso de compras, las personas que están en compras. Un proceso de contrataciones, en sí, las personas que hacemos la actividad, que estamos en el proceso. Y también tienen que estar ahí personas que tengan esa autoridad, ¿no? Para poder definir respecto a los riesgos, ¿no? No solamente personas que hacemos, sino también personas con autoridad, ¿no? Que puedan decidir sobre en ese momento sobre la evaluación, ¿no? Igual también les digo, hay metodologías para poder identificar nuestros riesgos y eso lo vemos bien al detalle en nuestra diplomatura. En el análisis de riesgo, ¿no? Tomamos dos variables, probabilidad por impacto. Y nuestra norma nos dice, ¿no? La ISO 21000, ¿no? El 01 no dice probabilidad en impacto para analizar mis riesgos, ¿no? Una vez que hemos hecho ese análisis, hemos dicho, ¿no? ¿Cómo me va a impactar? Hemos dicho, ¿no? ¿Qué tan probable es que se dé ese evento y me afecte? Una vez que ya hemos hecho ese análisis, entramos a una valoración. ¿Y qué significa valorar? Valorar significa el resultado que he obtenido de este análisis, lo comparo con mis criterios de riesgo. Y si no retrocedemos un poquito, a ver, mis criterios acá están, bajo o alto. Con ellos los voy a comparar. Entonces, hacemos un análisis de mi impacto, hacemos un análisis de probabilidad y lo comparo con mis niveles de riesgo. Y eso es lo que solemos llamar valoración. Ya la valoración. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos una probabilidad alta, ¿no? Para un riesgo X. Tenemos un impacto medio. Hacemos la intersección y estamos ante un riesgo alto. Tenemos un riesgo con probabilidad baja y su impacto es bajo. Estamos ante un riesgo de nivel bajo. Podemos tener mapas, estos son nuestros mapas de calor, ¿no? Nuestros mapas en los cuales uno identifica, ¿no? Y establece los diferentes niveles de riesgo que la organización puede hacer frente. Y hay también diferentes modelos de mapa. Este mapa también se hace en diseño, ahí, y de acuerdo al riesgo, aquello que la organización puede arriesgarse en la persecución de sus objetivos, elabora sus mapas de riesgo, ¿no? Pueden ser con 2 niveles de riesgos, en el otro ejemplo tenemos con 4 niveles de riesgo, con 5 niveles de riesgo, ¿no? Eso ya se elabora en la etapa de diseño. Entonces, una vez que nosotros ya hemos definido, ¿no? Ok, ya, ¿qué riesgo tengo? Alto, bajo, medio. ¿Qué hacemos con los riesgos? Tenemos que hacer algo. Entonces, los evaluamos, los tratamos, ¿no? Y nos hacemos nuestra pregunta, ¿no? ¿El riesgo que he obtenido es aceptable? Si mi respuesta es sí, o sea, si yo puedo aceptar el riesgo y puedo convivir con el riesgo, y eso me refiero básicamente a los riesgos bajos, ¿no? Normalmente, pero también hay casos en los cuales yo puedo o tengo que aceptar un riesgo alto, ¿no? Por un tema de costo-beneficio. Entonces, pero finalmente uno lo acepta, ¿no? Cuando uno acepta el riesgo, ¿qué hacemos? Lo monitoreamos, ¿no? Para que esos controles que he puesto para mi riesgo se mantengan. Tengo que estarlo ahí verificando. Si no aceptamos el riesgo alto, vamos a poner un ejemplo, yo puedo decir, ¿qué hago? Lo reduzco su probabilidad, ¿no? O lo puedo transferir a través de un contrato, a través de un seguro. Ok, lo transfiero. O lo puedo evitar. Dejo de hacer la actividad que me ocasiona el riesgo. Entonces, cualquiera de aquellas que nosotros optemos, y lógicamente que cada una de ellas tiene sus propios criterios también. No hay que decidir cuándo voy a reducir, cuándo voy a transferir. Por ejemplo, a veces podemos tener un riesgo que tiene que ver reputacional. Ok, política de la organización educativa no se transfiere, ¿no? Puedo tener un riesgo de conflicto de intereses. Ok, ¿no? Tampoco lo voy a transferir, ¿no? Entonces, esas son políticas que la organización define, ¿no?
Entonces, cualquiera que uno opte, luego hacemos una evaluación, ¿no? Una evaluación, ¿no es cierto? Porque en base a este plan de tratamiento que estamos haciendo, para reducir, para transferir, para evitar. Porque si lo quiero transferir, yo tengo que tener acciones que voy a hacer, ¿no? Buscar de repente, hasta quién lo voy a transferir, hacer un contrato, hacer un pago con responsables, etcétera. Siempre voy a tener que tener un plan, igual cuando lo quiero reducir, igual cuando lo quiero evitar. Entonces, después que ya implemento ese plan, nuevamente entro a evaluar mi riesgo y digo, ahora, con este nuevo plan, ¿okay? ¿Lo acepto o no lo acepto? Si la respuesta es no, nuevamente entro a evaluar mis riesgos. Y aquí estamos hablando, ¿no? De uno de los principios, que es dinámico. Mis riesgos son dinámicos. Mi gestión de riesgo es dinámica. No me voy a quedar solamente a veces con una única evaluación. Puedo llegar a varias reevaluaciones de riesgo, porque a veces el plan que seleccionamos no es el adecuado, ¿no? Y ahí tenemos que ir evaluando. Y también acá es parte de la mejora continua. Entonces, en todo en el proceso, nosotros vemos la mejora continua. Lo vemos cuando comunicamos y consultamos en todas las etapas, cuando hacemos seguimiento y revisión en todas las etapas, cuando registramos e informamos en todas las etapas. ¿Ya? Entonces, para culminar, quería compartir con ustedes uno de los ejemplos que tenemos para poder implementar mi gestión de riesgo. Recuerden que esto es producto de mi gestión de riesgo. Esto tiene que estar alineado a las etapas, al modelo que yo he elegido en mi gestión de riesgo. Si hemos decidido que vamos a considerar en mis riesgos alinear el objetivo, pues mi matriz tiene que tener objetivo. Si hemos decidido para llevar una codificación única de mi riesgo, pues tengo que incluir número de riesgo, ¿no? Entonces yo tengo que hablar. Si hemos decidido hacer una evaluación de mi riesgo inherente, tal cual está, sin controles, ¿no? Ok. Y luego hemos decidido implementar controles y luego volver a medir, tiene que estar en mi matriz. ¿No? Tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, en esta matriz que estamos considerando, ¿no? Una vez que uno tiene un objetivo, uno comienza, ¿no? Ok, a este objetivo, ¿qué le puede impactar? ¿Qué puede impedir que yo logre cumplir con mi objetivo? Y comienzo a describir mis riesgos. Entonces, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque un tanto como que nos ayuda a un poco ya hacer, a seleccionar aquellos riesgos que son más importantes, más estratégicos, ¿no? Porque si encontramos un riesgo y no está alineado a ningún objetivo, no es necesario que lo tengamos en la matriz, ¿no? Entonces, y luego hacemos el análisis, una vez que tenemos este riesgo alineado a mi objetivo, probabilidad por impacto, obtengo un nivel de riesgo, establezco mis controles que tengo en este momento para este riesgo, ¿no? Ok, ¿qué tengo para este riesgo? Mi control A, B, C, D. ¿Cuándo se hace? ¿Quién es el responsable del control? Y luego comienzo a reevaluar nuevamente mi riesgo, considerando mis controles, ¿no? Y de hecho que va a bajar. Si acá tengo un riesgo alto y acá tengo controles, acá voy a tener un riesgo medio, bajo, ¿no? Si me sale igual, significa que mis controles no son buenos y tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de riesgo, hemos dicho que también tomamos opciones. Si yo tengo un riesgo bajo, puedo aceptarlo. Si yo tengo un riesgo alto, lo puedo reducir, lo puedo transferir, lo puedo evitar. ¿Mm? Y de acuerdo también a esa opción de tratamiento que se elija, vamos a tener planes de tratamiento a futuro, ¿no? Esos planes de tratamiento son acciones que se toman, hasta es bueno recomendarle colocar también indicadores en este plan de tratamiento, pero siempre en la misma plantilla o en otra plantilla. Y siempre hacer un seguimiento y revisión. ¿Eh? Este seguimiento y revisión tiene que darse con controles periódicos, los mismos responsables, los dueños de riesgo, como lo solemos llamar. También se puede hacer a través de la dirección con nuestros gestores de riesgos y, ¿por qué no?, de manera independiente a través de auditorías que solamente vengan a revisar nuestros riesgos. ¿Qué tenemos como conclusión, ¿no? Nuestra primera conclusión: incluir la gestión de riesgos dentro de la planeación estratégica de las organizaciones educativas
le va a permitir tomar decisiones informadas y cumplir sus objetivos. Y como segunda conclusión, que nuestra norma ISO 31000 proporciona un enfoque común, internacional, coherente y flexible a la gestión de riesgo.